Sin contar con mapas fiables y guiándose solo por su intuición y la limitada información proporcionada por algunos nativos, Francisco de Orellana, hacia la mitad del siglo XVI, lideró un pequeño grupo de hombres que navegaron por primera vez todo el largo del río Amazonas, conocido por ser el más caudaloso del mundo, y esta es su historia. Francisco de Orellana era uno de los numerosos jóvenes de Trujillo que esperaban con ansias novedades de sus paisanos al otro lado del Océano Atlántico. Buscaban un porvenir que su propia tierra no les ofrecía. Sobre la niñez y adolescencia de Orellana se sabe poco, salvo que era un pariente lejano de Francisco Pizarro y que al parecer dominaba el latín, una habilidad poco común entre los aventureros de aquella época. En 1527, nuestro personaje ya se encontraba en Centroamérica y, años después, se unió a Francisco Pizarro durante las disputas por el control del Cusco contra su antiguo compañero, Diego de Almagro el Viejo. Después de la contienda, a Francisco de Orellana se le otorgó el cargo de gobernador de la provincia de Culata, situada en lo que hoy es la costa de Ecuador. Allí, dedicó sus esfuerzos a reconstruir el pueblo de Santiago de Guayaquil, que había sido arrasado por los nativos, y participó en el asedio a Puerto Viejo, hoy conocido como Porto Viejo, donde resultó herido y perdió un ojo. Pero antes de conocer la legendaria historia de Francisco de Orellana, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Así podrás continuar recibiendo las mejores publicaciones históricas, solo aquí, en Legión de Imperios. En esas tierras se contaban dos leyendas que llamaron la atención de algunos conquistadores españoles. Una hablaba de un lugar en el este donde crecían en abundancia los árboles de canela, una especia muy apreciada en Europa. La otra mencionaba la existencia de un príncipe que, cubierto de oro en polvo, se bañaba cada día en un lago. Francisco Pizarro, marqués de la Conquista y gobernador de Nueva Castilla, encomendó a su hermano Gonzalo Pizarro, entonces teniente gobernador de Quito, liderar una expedición para hallar el territorio de la canela y el legendario reino de El Dorado. Orellana, informado de esta empresa, se apresuró a unirse a ella desplazándose hasta Quito. Se dice que la expedición le costó más de 40,000 pesos de oro de su propia fortuna. En Guayaquil comenzó a reclutar soldados, obtener caballos, comprar armas y asegurar provisiones. En febrero de 1541, Francisco de Orellana llegó a Quito procedente de Guayaquil, acompañado de los hombres que había reunido. No obstante, Gonzalo Pizarro ya había partido hacia el oriente con una enorme expedición de más de 3,000 nativos, unos 300 españoles, incluidos 150 jinetes, así como numerosos perros y otros animales domésticos. Aunque algunos le aconsejaron que desistiera, Orellana se negó a abandonar un proyecto en el que había invertido gran parte de su fortuna y en el que confiaba triunfar. Pronto partió al mando de 23 hombres en la búsqueda del grupo encabezado por el menor de los Pizarro. El trayecto a través de los escarpados caminos andinos resultó agotador y extremadamente peligroso, marcado por las dificultades típicas de la altura y las adversas condiciones climáticas. Más adelante, al descender hacia la Amazonía, las condiciones no mejoraron mucho, enfrentando un calor sofocante y una humedad asfixiante que añadieron nuevas dificultades a la travesía. Durante el viaje, Gonzalo Pizarro encontró árboles que inicialmente se creyó que eran caneleros. Sin embargo, al examinarlos, se descubrió que la calidad de la corteza era inferior a la de la verdadera canela, y su dispersión haría inviable la explotación económica. Frente a la densa selva, en lugar de renunciar, decidieron construir una embarcación para transportar por el río a los numerosos enfermos, las armas y los escasos suministros que aún poseían. A la barcaza construida por el grupo, le dieron el nombre pomposo de San Pedro, refiriéndose a ella como un bergantín. Tras un mes y medio de navegación, solo habían conseguido avanzar unas 50 leguas, aproximadamente unos 210 kilómetros, un progreso exiguo a través de la densa selva. La incapacidad de encontrar fuentes de alimento para casi 1,000 personas que seguían con vida les forzó a sacrificar los animales que tenían. Hacia finales de ese año, debido al crítico estado de la expedición,
Orellana se ofreció a bajar río abajo con el bergantín y 56 hombres, con la esperanza de hallar un poblado en el que obtener provisiones para regresar y auxiliar a los demás expedicionarios. Al comenzar 1542, Orellana y sus hombres seguían navegando por las aguas del río Napo. Al cruzar la desembocadura del Aguarico, la corriente se volvió más intensa. Sin apenas alimentos y en un entorno hostil, posiblemente cerca de la desembocadura del Curaray, encontraron un asentamiento cuyos habitantes eran conocidos como Imaris, súbditos del señor de Aparia, del cual dependían una docena de otras poblaciones. Consciente de la dificultad de remontar el río, Orellana sugirió enviar a algunos hombres que atravesaran la selva para informar a Gonzalo Pizarro de su ubicación. Sin embargo, solo 6 hombres se ofrecieron como voluntarios, obligando a descartar la misión. Ante esta situación, los 48 sobrevivientes decidieron seguir descendiendo el río con la esperanza de alcanzar el océano. Orellana, que ya no era oficialmente el segundo en mando de Pizarro, fue elegido como líder del grupo por consenso. Todos los hombres del equipo de Orellana firmaron un documento en el que declaraban que era imposible remontar las aproximadamente 200 leguas que los separaban de Gonzalo Pizarro debido a la corriente contraria. Durante su estancia entre los Imaris, Orellana, quien tenía algunos conocimientos de lenguas nativas, trató de obtener toda la información posible de los líderes tribales sobre la región y el río. No obstante, desconocían que estaban en una cuenca fluvial de 7 millones de kilómetros cuadrados, siendo el río principal de un caudal promedio de 157.000 metros cúbicos por segundo, inimaginable para un español del siglo XVI, cuya comparación más cercana, el Ebro, tenía un caudal significativamente menor. Dado que el bergantín San Pedro estaba debilitado, la tripulación dedicó un mes a construir un segundo barco, al que nombraron Bergantín Victoria. Finalmente, el 2 de febrero de 1542, desde un punto cercano a la actual Leticia en Colombia, continuaron navegando por las aguas de este vasto y desconocido río con ambos bergantines. Después de recorrer unas 340 leguas, de las cuales 200 fueron sin encontrar poblado alguno, Orellana y sus hombres agotaron sus limitadas provisiones y se vieron obligados a subsistir de la caza y la pesca. Cuando hallaban un poblado, algunos habitantes, aunque con recelo, les permitían acercarse para ofrecerles huevos de tortuga o yuca, mientras que otros se mostraban hostiles y les negaban el acceso. En mayo, al llegar a las tierras de Machiparo, fueron recibidos con una lluvia de flechas envenenadas, lo que les forzó a mantenerse en el centro del río, donde la corriente era más intensa, teniendo que repeler continuamente los ataques de las canoas hostiles. Según Gaspar de Carvajal, un fraile dominico que acompañaba la expedición, y más tarde escribió una crónica detallada, después de dejar Machiparo llegaron a Oniguayal. Ante la necesidad urgente de alimentos y el comportamiento evasivo de los nativos, Orellana ordenó tomar un pequeño poblado estratégicamente ubicado en una loma. Tras enfrentar a los guerreros, los expedicionarios pudieron abastecerse por 3 días, a pesar de seguir siendo hostigados por los nativos. Más adelante, llegaron al señorío de Omagua, que se distinguía por sus fértiles tierras y poblaciones más grandes que las experimentadas anteriormente. Carvajal relata que, debido a la amenaza que representaba un gran número de guerreros, Orellana evitó desembarcar hasta encontrar un asentamiento favorable. Una vez localizado, además de conseguir provisiones, se encontraron con cerámica de alta calidad, que Carvajal comparó con la de Málaga. Los lugareños también les informaron de un poblado en el interior, presuntamente repleto de oro y plata. Sin embargo, Orellana y sus hombres, enfocados en la supervivencia y en llegar al mar, desestimaron investigar sobre el mítico El Dorado. Tras abastecerse, continuaron descendiendo el Amazonas, recorriendo más de 100 leguas a través de las tierras del señorío de Omagua y llegando a Paguana, donde fueron bien recibidos. En este tramo del río, la amplitud era tal que en ciertos puntos no se podía divisar la orilla opuesta. Reanudando su marcha, Orellana y su grupo pasaron de largo por varios poblados, enfrentándose a algunos ataques de nativos que rechazaron fácilmente, como ocurrió en el puerto que Carvajal llamó el de los viciosos. Posteriormente, entraron en un área mucho más belicosa,
cuyo líder no fue identificado por el cronista Fraile. El 3 de julio, se encontraron con la desembocadura de un gran río de aguas oscuras, que Orellana nombró Río Negro. Una semana después, tras haberse aprovisionado en varios asentamientos, llegaron a la desembocadura del río Madeira. Desde ese punto, comenzaron a notar asentamientos con una mayor organización social, tecnológica y cultural. A finales de junio, los españoles se aproximaron a la desembocadura del río Ñamundá, donde nuevamente fueron atacados. Durante el enfrentamiento, Fray Gaspar de Carvajal fue alcanzado por una flecha en el rostro que resultó en la pérdida de un ojo. En su relato, describió que los atacantes estaban liderados por mujeres guerreras, a quienes pintó como altas, fuertes, con largos cabellos y gran maestría con el arco. Según Carvajal, los hombres de la expedición consiguieron abatir a 7 u 8 de estas guerreras antes de tener que retroceder para resguardarse. Después de capturar a un indígena, Orellana y sus hombres escucharon que estas mujeres habitaban un reino tierra adentro, controlando numerosas aldeas bajo el liderazgo de la reina Conori. El prisionero relató que las mujeres vivían separadas de los hombres, a quienes solo permitían visitar para procrear. Si nacían varones, eran eliminados, mientras que a las niñas las criaban para ser guerreras. Orellana, aludiendo a las combatientes míticas de la antigua Grecia, decidió nombrar el vasto río como Amazonas. Después del encuentro con las mujeres guerreras, Orellana y su grupo enfrentaron las complicadas corrientes del estuario del Amazonas. Tras 3 días de arduo esfuerzo, el 26 de agosto de 1542, lograron alcanzar mar abierto. Sin tener certeza de su posición exacta, navegaron hacia el norte y en septiembre arribaron a la isla de Cubagua, en el actual Caribe venezolano. Tras tomarse un descanso en Nueva Cádiz, la ciudad más destacada de Cubagua, Orellana, deseoso de llegar a la corte española para obtener reconocimiento por haber hallado una ruta fluvial conectando Perú con el Atlántico, viajó a Santo Domingo y luego a Europa. Durante su travesía, una tormenta forzó a su nave a desembarcar en Portugal, donde su llegada captó la atención del rey Juan III. Según algunos relatos, el monarca le habría ofrecido liderar una expedición para Portugal. En mayo de 1543, Orellana llegó a Valladolid, donde se encontraba la corte del emperador Carlos V, pero fue recibido con menos entusiasmo del que esperaba. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro arribó a Quito alrededor de junio de 1542, después de una penosa travesía de regreso, con menos de 100 hombres en malas condiciones. Sin saber qué había ocurrido con Orellana, Pizarro lo acusó de abandono en una carta al emperador. El Consejo de Indias expresó dudas sobre la viabilidad económica de la nueva ruta, además de cuestionar la legitimidad de las acciones de Orellana. En respuesta, Orellana presentó informes y declaraciones firmadas por sus hombres, argumentando que no había dejado a Pizarro por elección, sino por la imposibilidad de remontar el río. Finalmente, el 13 de febrero de 1544, el entonces príncipe de Asturias y futuro Felipe II, exoneró a Orellana de todas las acusaciones en nombre de su padre mediante una capitulación. Le otorgaron los títulos de adelantado, gobernador y capitán general de Nueva Andalucía, las tierras recién exploradas. También recibió una pensión vitalicia de 5.000 ducados anuales y el derecho a una 12ª parte de las riquezas que produjeran esas tierras. Sin embargo, estas concesiones venían con la condición de que organizara, con sus propios recursos, una nueva expedición para fundar al menos 2 ciudades, una de ellas cerca de la desembocadura del Amazonas, asegurando además la repoblación y buena administración de los territorios. La expedición de Orellana se vio gravemente retrasada debido a la falta de fondos, lo que les dejó enfrentar diversos problemas desde el inicio. Finalmente, fue crucial la ayuda económica de Cosme de Chávez, padrastro de Orellana, junto con otros particulares, para reunir el dinero necesario para financiar el viaje. La noche del 11 de mayo de 1545, Orellana partió en secreto de Sanlúcar de Barrameda al mando de 4 naves. La flotilla había sido retenida previamente debido a que entre la tripulación había muchos no castellanos que no tenían la autorización requerida para viajar a América. Además, parece que Orellana tenía algunas deudas pendientes que habían complicado los preparativos del viaje.
Entre los que viajaban en esta expedición, había un grupo de colonos que incluía a un número indeterminado de mujeres. Una de ellas era Ana de Ayala, una joven de Sevilla con quien Orellana se había casado recientemente. Tras hacer una escala en Santa Cruz de Tenerife, las naves se dirigieron hacia Cabo Verde. Durante este trayecto, una de las embarcaciones se perdió a causa de las tormentas. A lo largo de los siguientes 2 meses en Cabo Verde, casi un centenar de tripulantes murió debido a enfermedades como la malaria o la disentería, y también hubo muchos que optaron por abandonar la expedición porque las condiciones eran difíciles. Ya hacia finales del año, la expedición consiguió alcanzar la desembocadura del río Amazonas. No obstante, antes de llegar, perdieron otra nave durante la travesía del Atlántico, y otra más encalló antes de poder llegar al estuario. Después de estos reveses, los hombres de Orellana construyeron una embarcación fluvial improvisada para poder adentrarse en el delta del Amazonas. Allí, la falta de alimentos se convirtió nuevamente en una amenaza grave, cobrando la vida de decenas de miembros de la expedición que no pudieron resistir las duras condiciones. Durante un enfrentamiento con los nativos en el delta del Amazonas, varios de los hombres de la expedición de Orellana murieron por flechas envenenadas. Pocos días después, a finales de noviembre de 1546, Francisco de Orellana, debilitado por el hambre y las enfermedades, falleció en un lugar indeterminado a los 35 años. Hay distintas versiones sobre sus últimas horas. Algunos autores aseguran que murió acompañado de su esposa, Ana de Ayala, mientras que otros afirman que Ana, junto a muchos otros, estaba en un lugar seguro, resguardados del peligro. Después de considerar la expedición un fracaso, los supervivientes consiguieron llegar a la isla Margarita. Tiempo más tarde, Ana de Ayala se casó con el capitán Juan de Peñalosa, después de reclamar los bienes que Orellana había dejado en Guayaquil. La pareja vivió en Panamá, aunque otros relatos sugieren que terminaron estableciéndose en Venezuela. Los demás miembros de la expedición se dispersaron por diversas regiones de Centroamérica, Perú y Chile. El fracaso de la expedición, que Ana de Ayala siempre atribuyó a la falta de apoyo de la corona, tuvo consecuencias duraderas. Se tardó casi un siglo en retomar la conquista de nuevos territorios en la región del Amazonas, y durante siglos se minimizó la proeza de Francisco de Orellana. Si te gustó el contenido, considera suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video a las personas que les pueda interesar. Además, te invitamos a visitar nuestro canal para conocer más historias sobre la colonización de América y sus personajes.